El girasol siempre ha sido concebido como un símbolo de lo positivo, un símbolo de la vida en consecuencia de su idéntica apariencia al sol. Sin embargo, si bien crecí con ideas como esas, empecé a ver el girasol como algo egoísta. Son flores que pueden llegar a medir una barbaridad y de hecho un sujeto llamado Hans-Peter Schiff rompió en el 2015 el récord del girasol más alto del mundo, con uno de 9 metros. Y según la información que encontré, el señor todo feliz dijo que podía existir un girasol aún más grande. El punto es que el girasol crece tanto con el único objetivo de comerse la mayor luz solar posible. Pero eso implicaría que su sombra le quitaría la luz a muchas otras flores. Ese pensamiento me hizo crear un personaje basado en ese concepto. Algo bello, feliz, esperanzador, pero a su vez egoísta. Pero saben, yo soy ese tipo de persona a la que le gusta saber el origen de las cosas. No estilo como los científicos, estoy muy lejos de eso, pero sí me gusta saber el origen de las cosas que me rodean. Y el haber hecho ese personaje me hizo querer saber más sobre esa flor. ¿Por qué yo y muchas personas la vemos como la vemos? Y descubrí, arre que lo decía como si fuera demasiado difícil, que el girasol estuvo relacionado con un terrible desastre de la humanidad. ¿Para bien o para mal? Eso lo veremos después. La luz está en rojo. El espectáculo ha comenzado. Para empezar, el girasol, tal como lo conocemos, no existía de forma natural, sino que fue domesticado. Y sinceramente cuando me enteré de eso solo me pude preguntar, ¿domesticado? ¿Mordía o qué? Aunque en un principio suena extraño, realmente la domesticación de las plantas es bastante parecida a la de los animales, ya que los humanos van seleccionando las características que a ellos les eran útiles o simplemente agradables. Motivos por los que hoy en día el girasol tiene una cabeza tan grande en comparación a su versión silvestre. El girasol salvaje, para no repetir silvestre, era mucho más parecido a otras flores chiquititas como la margarita, ya que crecen muchas flores distintas en abundancia. De hecho, crecen tantas que el girasol silvestre llegó a ser considerado una maleza, ya que al ser capaz de producir una gran cantidad de semillas por cada cabeza, se expande de forma invasiva e incluso llegó a desarrollar resistencia a los herbicidas, que son como los insecticidas pero para plantas, lo que hace que su control fuera aún más complicado y pudiera llegar a afectar negativamente a otras plantas. La domesticación de ese girasol inició alrededor del 2600 a.C. en México. ¡Ajúa! Pasando poco a poco de esas flores chiquititas a los girasoles que conocemos hoy en día, priorizando que la flor pudiera servir como una ornamentación con una cabeza única, o sea, una decoración, que tuviera semillas más grandes y a su vez que esas semillas tuvieran mucho más aceite, el cual usamos para cocinar y algunas veces nos alimentamos de sus propias semillas. Este girasol, el domesticado, es el que ahora se relaciona mucho con el heliotropismo, o sea, cuando la flor sigue al sol para poder absorber la mayor luz posible, aunque es algo que solo presentan los girasoles jóvenes. A los ancianos ya les empieza a doler la columna, así que prefieren quedarse fijos en la dirección por la que amanece. Aparte de eso, el girasol posee una característica conocida como inflorescencia, que es una estructura de las plantas en la que el tallo ramifica todas las flores juntas o casi juntas, lo que hace que pueda llegar a parecer una sola flor, cuando en vez de eso son muchas que están súper juntitas. Aunque es algo que yo no terminaba de entender, especialmente después de conocer el girasol silvestre, ya que me parecía que el silvestre era más parecido a la inflorescencia que el domesticado, pero la única diferencia es que la cabeza del girasol domesticado, llamada capítulo, es más grande, lo que quiere decir que cada capítulo del girasol silvestre son un conjunto de flores que parecen una sola, y lo mismo para el domesticado. En ambos casos, las flores verdaderas están en el centro, el núcleo, que si lo vemos de cerca, ciertamente parecen como pequeñas florecitas que parecen un chingo. Y por otro lado, sus llamativos pétalos amarillos, que en realidad se llaman flósculos ligulados, tuve que pensarlo, me costó decirlo, que realmente sí son pétalos, pero estériles. Jamás pensé que iba a decir en mi vida un pétalo estéril, la verdad. O sea, lo escribí en el guión, pero... un pétalo estéril. Estos pétalos estériles... Que estos pétalos sean estériles significa que no producen ninguna semilla, a diferencia del núcleo del girasol, y tienen el único objetivo de atraer polinizadores. Como curiosidad, tal como los perritos, los girasoles domesticados también tienen sus variantes, como lo pueden ser el girasol Velvet Queen con sus bellos tonos anaranjados, o el girasol Teddy Bear, que es mucho más pequeño, pero bien esponjosito como un osito. Desde
Desde la creación del girasol domesticado, fue utilizado en varias culturas como una representación de la deidad solar. En la cultura azteca, el girasol también era un símbolo de la guerra, muchas veces hallándose en ofrendas a guerreros fallecidos, ya que los aztecas creían que, al morir, acompañarían al dios del sol a su hogar. Salvo por ser un símbolo de guerra en la cultura azteca, en otras culturas el girasol vendría a representar siempre lo mismo, una deidad solar y la vida. En un futuro, esas representaciones del girasol no cambiaron mucho en el arte, pero la flor empezó a volverse más icónica desde las pinturas de Claude Monet y Vincent Van Gogh. Se hizo popular, vamos. Pero investigando la trayectoria del girasol en el arte, me encontré una obra interesante y relativamente reciente del año 2010, llamada Semillas de girasol, creada por el artista y activista chino Ai Weiwei. Perdón, lo voy a decir con seriedad. Ai Weiwei. Estuve leyendo por encimita su historia y la verdad es muy interesante, aunque es bastante extensa, así que quizás la deje para otro video, no sé. Pero centrándonos únicamente en su obra, Semillas de girasol. Esta fue hecha colocando millones de semillas de girasol, hechas completamente a mano, individualmente, de porcelana, llenando una sala de 1000 metros cuadrados, con una profundidad de 10 centímetros de pura semilla. Toda esta obra fue hecha con el propósito de transmitir un mensaje, el cómo, desde lo lejos, las semillas parecen una masa conjunta, pero al acercarse eres capaz de ver la identidad única de cada semilla, el cómo cada una de ellas existe por separado, una obra de arte, compuesta por pequeñas obras de arte. Aunque como activista, esta obra, al igual que muchas otras creadas por Ai Weiwei, tuvo el objetivo de mostrarle al mundo las deficiencias del Partido Comunista Chino. En concreto, Semillas de girasol, con todas esas semillas juntas, simbolizaba la inmensidad de China y su control uniforme y preciso, haciendo referencia a cómo una semilla se pierde entre millones, simbolizando la censura del Partido Comunista Chino a sus habitantes. Y esas no eran las únicas cosas, ya que la cantidad excesiva de semillitas también representaba la creciente producción en masa de China de la época, que hasta hoy en día vemos en muchos productos con el mensajito de Made in China. O lo voy a decir en chino, perdón. No sé decirlo en chino. Made in China. ¿Cómo coño ese es el acento chino? En parte, ese mensaje era como un desafío, ya que Ai Weiwei también produjo todas esas semillas en masa, pero lo hizo mediante métodos más tradicionales y laboriosos, métodos más artísticos. Aunque obviamente él no fue el único, obviamente contrató gente para que lo ayudara a hacer tanta semilla, o sea, obvio. Sinceramente fue una obra de arte que me gustó mucho conocer durante esta investigación, ya que no sé bien si China podría considerarse una dictadura, ya que estuve mirando y decían cosas bien raras. Pero yo, que vengo de un país como Venezuela, víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros, en el que a fecha de este video sigue habiendo una dictadura muy fuerte, me pareció muy bonito conocer a este artista y su arte, ya que tengo conocimiento de que en China hay una fuerte censura y control en sus habitantes, y con su arte, Ai Weiwei quiso oponerse a ello. Tanto es así que en las cosas que estuve mirando de su historia lo intentaron censurar varias veces, pero eso va para otro video. Hasta ahora hemos visto varias cosas interesantes que surgieron gracias al girasol, pero va siendo hora de hablar sobre el tema que Jess mencionó en la introducción. 26 de abril, 1986. Ese fue el día en el que la central nuclear de Chernóbil explotó y liberó enormes cantidades de material radioactivo, provocando unas pocas muertes directas, mayormente de trabajadores del reactor, pero varias muertes a largo plazo, a causa de la contaminación de la radiación, y aparte, toda la zona también había quedado contaminada. Ante la situación, se tomaron medidas como crear un sarcófago de hormigón con el objetivo de mantener encerrada la radiación, que hasta hoy en día permanece. Pero otra de las medidas que se tomó después del incidente, de forma más experimental, ya que era bastante barata, fue plantar girasoles en charcas y tierra contaminada, cerca de la planta nuclear. Los girasoles son plantas hiperacumuladoras, lo que significa que son capaces de absorber y concentrar metales pesados del suelo en su cuerpo. Y mediante un proceso conocido como fitorremediación, pueden limpiar la tierra, agua o aire contaminados. El girasol era especialmente efectivo en esa situación, ya que uno de los materiales radioactivos que se liberaron fueron cecio-137 y estroncio-90, dos materiales que se parecen a otros de los que se alimenta el girasol, como el potasio y el calcio, respectivamente. No es en sí mismo que estos elementos se parezcan, pero sí se comportaban de forma similar, por lo que el girasol los confundía y absorbía el material radioactivo como si fuera potasio y calcio. Sin embargo, si bien los girasoles lograron hacer el trabajo por el que se les plantó, realmente el material radioactivo no
desapareció. Lo único que hicieron los girasoles fue absorber todo ese material, el cual mantuvieron en sus cuerpos, por lo que ahora los girasoles eran el material radioactivo. Si bien era así, y en parte es una situación muy triste porque prácticamente fueron sacrificados, esa situación no era tan mala, ya que era más fácil manejar unos cuantos girasoles contaminados que hectáreas completas de tierra o agua. Para deshacerse de ellos, los incineraron en instalaciones con filtros especiales. Las cenizas resultantes de la incineración se almacenaron como residuos nucleares, tal como el combustible de las instalaciones. Con eso hecho, los girasoles, como un método experimental de limpieza, habían sido un éxito. Pero a futuro en otra parte del mundo, dos desastres naturales, un terremoto de magnitud 9.0 y un posterior tsunami nacido del terremoto, dañaron la planta nuclear de Fukushima Daiichi, haciendo que se liberara la radiación al aire y al océano. En este caso los girasoles no fueron tan efectivos, ya que la contaminación estaba mayormente en el agua a diferentes y extensas profundidades, que obviamente las raíces de los girasoles no podían alcanzar. Pese a su casi nula efectividad, el girasol empezó a ser plantado por toda Japón como un gesto simbólico de esperanza ante tal desastre, e incluso hoy en día siguen plantándolos como un recuerdo de ese desastre. Todo ese asunto me hizo caer en cuenta de algo curioso, y es que himawari, girasol en japonés, es un nombre relativamente común y seguramente se empezó a volver mucho más presente después de ese incidente en el 2011. Y también cuando pienso en dibujos de un girasol, siempre se me vienen a la mente dibujos con el estilo anime, y también casi siempre provenientes de japoneses. Cuanto menos curioso el cómo el girasol se arraigó tanto por aquellos lares. Empezamos hablando de una planta que era considerada una maleza por lo rápido que se esparcía, pero poco a poco la humanidad la empezó a criar para su propio beneficio, convirtiéndose en parte de la gastronomía con su aceite y sus semillas, convirtiéndose en una bella pieza decorativa con su majestuosa y enorme cabeza, y un símbolo de esperanza, vida y libertad, tanto en el arte como en la realidad. ¡Madre mía! Poético. Supongo que ahora puedo decir con total seguridad que ese personaje que hice es representante del egoísmo del girasol silvestre como maleza, pero a su vez la esperanza del girasol domesticado. Como dicen los vejestorios, el conocimiento es poder. Eso sobraba, de hecho eso no estaba en el guión. No sé qué tan bueno es este video, quizás habré dicho algo mal, quizás alguna información no fue del todo precisa, pese a todas las veces que le di vuelta al guión y las 3 veces que lo regrabé, pero estoy feliz. Estoy feliz. Aunque tengo la corazonada de que este video es censurable por alguna razón, pero bueno, no importa. La luz está en azul, el espectáculo ha terminado, puedes seguir con tu camino. ¿Cuánto duró esta chingadera? ¿28 minutos?